Así es, mis queridos amigos, recuerden que México está leyendo, ese es el lema que manejan nuestros amigos de Librería Lo Escrito, que está ubicado en Plaza Universidad, y le damos la bienvenida a la encargada de la difusión, de la promoción de la Librería Lo Escrito, que es nuestra amiga Yasmín, que ya tiene hasta sus fans, les chismeo, ¿eh? ¿Qué onda, Yas? Agarra tu micro. Uy, ando súper despierta. Sí, ya vi que te jalaban las orejas por allá. Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez, muy buenas noches y gracias por estar pendientes de la barra de lectura, que ya vi que igual les interesan mucho los libros, porque rapidísimo se llevan los libros, ¿eh? Así es. Eso es muy bueno. Que si no, preguntan a los chicos que ya están allá en el Facebook con ustedes, ¿no? Sí, claro. Que hasta se pelean por tener los libros, sí, en serio. Sí, ya nos dicen, comenten tal libro. Lo que pasa es que la editorial no nos ha tocado, pero... Claro, cuando toque la editorial la se toma en cuenta y ya los vamos a comentar. Así que ténganos paciencia porque es el random de las editoriales, van en aleatorio. Oye, pues hablando de cosas así muy interesantes, esta semana trajiste 2 libros muy padres. Sí, muy padres. Platícanos de ellos. Les voy a platicar. Los libros, antes que nada, están patrocinados por la editorial Océano. El primero, y es el de regalo. Estén muy atentos porque de aquí va a salir la pregunta de lo que les voy a platicar. Paren oreja, luego no se peleen conmigo. Es uno de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas. Lo tenemos por aquí, es uno moradito. A ver, es el que tenemos aquí a mi lado, bueno, mi querido Jorge. Primero les voy a platicar un poquito de Jorge Bucay. Jorge Bucay es un psicoterapeuta gestáltico, es de esta corriente gestal y entonces él es argentino. Es muy famoso. Sí, muy famoso, ha vendido libros ya un montón, ha sido traducido a muchísimos idiomas y entonces, o sea, es súper famoso, ¿no? Bueno, ya me encauso porque luego divago también. No te preocupes, tú relájate. Okay. Recuerda que estamos en el cafecito. Ok, está bien. Bueno, pues les estaba platicando, anterior a este libro están 2, que es El Camino de la Autodependencia y El Camino del Encuentro. Corresponde a una serie que se llama Hoja de Ruta. Esta es la tercera estación, por así decirlo, del camino de Hoja de Rutas. Y como ya les había dicho, es el camino de las lágrimas. A ver, yo te quiero preguntar, Betty, para que interactúes más conmigo. Pregúntame, Jazz, pregúntame. Tú escuchas el camino de las lágrimas y ¿qué te imaginas? ¿Qué es? Yo me imagino un camino de lágrimas, como una vida o momentos de dolor, de nostalgia, tal vez de rabia, no lo sé. Así es. Eso me imagino. Así es. Este libro habla sobre las pérdidas. Nosotros sabemos que a lo largo de la vida todos los seres humanos sufrimos una serie de pérdidas, ¿no? Se muere nuestra mamá, nos vamos de la casa paterna o materna, cambiamos de ciudad, cambiamos de amigos, los vínculos con los amigos se van rompiendo o se van uniendo más. Nosotros mismos nos perdemos. ¿Por qué? Porque cambiamos a lo largo de la vida. Como decía Heráclito de Éfeso, nadie se baña 2 veces en el mismo río. No, ¿para qué? ¿Por qué? Porque pues, cuando entras no es la misma agua y tú tampoco eres la misma persona. Y no entras con la misma intensidad ni la misma perspectiva, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué pasa con este libro? Este libro nos ayuda a afrontar las pérdidas. O sea, no solamente hablamos de pérdidas cuando se muere un ser querido, que es algo muy doloroso. O sea, yo no puedo decirlo si yo no he perdido a alguien. Cada quien vive un duelo de manera diferente. Pero es ese, y él nos platica que nosotros no estamos preparados, para afrontar una pérdida. ¿Por qué? Porque vemos la muerte como algo que no es natural, cuando realmente, aunque nos duela aceptarlo, es algo natural, es como nacer. Entonces, tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, ¿no? Y también para cuando llegue el momento, cuando tú inicias una relación, tú sabes que nada es para siempre, aunque quisieras. ¿Qué? No es para siempre. No, nada es para siempre, nada es para siempre. ¿Qué pasa? Tú inicias una relación y tienes que estar preparado también para saber que eso va a terminar, ya sea con un novio o con un amigo, te digo, porque se va o porque realmente una relación no funciona. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Nos aferramos a las cosas, no las queremos dejar ir y eso hace que nos produzca dolor. Entonces, si no estamos conscientes de eso, sufrimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a elaborar un duelo. Y no solamente, te digo, hasta perder un trabajo, también implica una pérdida. O sea, es una experiencia
Y todas estas pérdidas te dejan una gran, como no sé cómo llamarlo, para que no se escuche así muy cruel, porque una ganancia, aunque se escuche cruel, todas las pérdidas te dejan una ganancia. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje, y al final de cuentas, todas estas pérdidas hacen que nosotros nos formemos como personas, ¿o no? Así es. Siempre después de una experiencia dolorosa te vas a dar cuenta de algo. Por ejemplo, una persona que se divorcia o que a lo mejor se muere su marido y que estaba acostumbrada a que su marido le hacía todas las cosas, pagaba todos los gastos, él manejaba, él iba por ella, ¿no? Pero cuando se muere, pues dices, ¿y ahora qué hago? O se divorcian, ¿ahora qué hago? Si ¿Quién yo no me sabía, paga la luz, el si agua? yo no sabía hacer nada, ¿no? O sea, o yo no, sí tengo profesión, pero yo no trabajaba. Entonces, obviamente, todo lleva una etapa. Primero es la negación de decir, no puede ser posible, ¿no? Pero después lo vas aceptando y tienes que vivir cada uno de esas etapas de la vida, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo no quiero llorar y yo soy fuerte. Pero no, es una forma de liberarse. Jorge Bucay siempre ha tenido este tipo de libros, ¿verdad? Que nos hablan de ese tipo de sentimientos, de dolores, de cómo enfrentar eso que no queremos, eso que nos duele. Eso que nos duele. Pero como les digo, ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos? Es una experiencia. ¿Por qué? Porque después, retomando esto de que si se muere tu esposo o te divorcias o algo, pues te das cuenta que puedes hacer esas cosas, ¿no? Puedes trabajar, tú puedes llevar la casa, puedes hacer esas cosas. Entonces, ¿a qué aprendes? A que tú puedes hacerlo también. O, por ejemplo, cuando se termina una relación de pareja, tú puedes decir, te das cuenta de los errores, ¿no? A lo mejor, yo era muy celosa, o a mí no me gustaba que me hicieran esto o lo otro, ¿no? Empiezas a reflexionar algo que no reflexionaste al momento de la separación o de los problemas. Así Eso es mucho después. Es mucho después, pero te digo, Ay, perdón. Pero te digo, todo es un proceso, ¿no? Y entonces hay que permitirse, él nos dice, permítete sentir esa tristeza que tienes. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres enojarte, enójate. Entonces, es aprender que es un proceso y que siempre hay un final. Pero también nos menciona que hay personas que no pueden salir de una etapa, ¿no? Y entonces es cuando viene la depresión y todo eso. Entonces, y inclusive fíjate que hay de los que sí podemos salir de esos trances, decimos que son personas demasiado débiles o demasiado cobardes, porque no logran enfrentarse a sí mismos, porque es todo dentro de uno mismo, ¿no? Así es, o sea, la lucha es interna, no importa que aquí tengas a alguien que te esté diciendo, haz esto o no, supéralo. O al mejor terapeuta. Un terapeuta, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, menciona una pérdida como una cicatriz, ¿no? Que te cortas y entonces, ¿qué pasa? Primero sale la sangre, se va haciendo la costra, después de un tiempo, si no te la cuidas y te la estás rascando, te vuelve la herida, ¿no? Pero si no, sana y queda una cicatriz o no queda nada y nada más te ves y dices, ya pasó. Y entonces él dice, supéralo, pero no te claves, pero eso no significa que no lo recuerdes y que no lo recuerdes bien. Oye, pues excelente, ese es el libro de la semana. Es el libro de la semana y espero que les haya interesado y también hay tips ahí de cómo puedes ayudar a una persona que está pasando por un duelo y también muy importante, cómo explicarle a los niños lo que es una muerte, ¿no? Y entonces te dice, aguas, no le vayas a decir que se fue a dormir, porque ya no se va a querer dormir por las noches, o no le digas que se fue de viaje, porque no va a regresar y ya nunca se va a querer ir de viaje, ¿no? Entonces ahí te va diciendo lo que tienes que hacer y más o menos para que ¿de qué manera abordar al pequeño? ¿De qué ¿no? manera abordarlo? Y no solo a él, sino a otras personas que están pasando por un duelo. Oye, pues me parece un libro excelente. Yo lo quiero para mí, pero no me lo van a dar. Así que, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos, la pregunta. Ya, la acostumbrada pregunta. Para que se lo ganen, pues ahora sí, valga la redundancia, con ganas. Que bueno, le echen pues aquí ganas. tenemos el vale, Ahí está así el que vale. si ustedes saben si se lo llevan o no. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Nada más con que mencionen 2 libros de la serie de Hojas de Ruta. Ya mencioné cuáles son. Todos empiezan con El Camino de, ¿no?